Hola, bienvenidos a otro nuevo video de Trading Process. Entonces, chicos, evidentemente yo simplemente les voy a explicar sobre mi perspectiva acerca del mercado. Entonces, yo para esta semana tenía mi bias evidentemente alcista para el DXY hasta un cierto punto donde el precio podría llegar y rebotar hasta llegar a un sell liquidity. Perdón si no está escrito bien esta parte, pero evidentemente yo estoy utilizando los conceptos de ICT, todos los posibles conceptos que he aprendido, y simplemente quiero enseñarles mi perspectiva del mercado. Entonces, vamos aquí en la apertura donde el precio evidentemente abre, impulsa con una vela superior, y recuérdense bien esto, y llega a un punto en específico donde el precio evidentemente toma la liquidez, el sell liquidity. Entonces vemos, chicos, como yo evidentemente yo lo había backtesteado en el euro dólar, pero se me dio en el DXY. Entonces, ¿por qué no utilizarlo eso, no? Entonces el precio supuse que iba a ser alcista en el DXY. Entonces eso es lo que se ha cumplido. Tenemos un order block que evidentemente también se cumple. ¿Y por qué evidentemente se cumple este order block? ¿Por qué este order block más que todo se está cumpliendo? Porque este order block que vemos aquí viene de un fair value gap. Viene de este fair value gaps. Bueno, este fair value gap se puede deducir de varias formas, ¿no? El fair value gap de aquí. Y es por eso que evidentemente yo lo utilizo como una zona donde el precio podría subir y romper este máximo. Y evidentemente es lo que pasa en aquí. Llega a un punto en específico donde el precio rebota hasta tomar el sell liquidity. Entonces, vemos que también, evidentemente, yo supuse que iba a llegar a esta zona porque llegaba a una zona de 0.382, donde el precio evidentemente podría rechazar de esa manera y tomar, ya que simplemente en esta zona donde el precio rebota en el 0.382, para mí es que evidentemente es para tomar la liquidez de un mínimo. Entonces eso es lo que sucede según mi perspectiva del mercado, y es otra de las confluencias que también he considerado. Entonces simplemente esto quería mostrarles para después pasar al euro dólar. Entonces, en el euro dólar, ¿qué es lo que vemos en el euro dólar? Como supuse que en el DXY el precio iba a ser alcista, entonces evidentemente en el euro USD tendría que ser bajista. Entonces mi proyección en la semana era evidentemente bajista, y vemos como el precio respeta la bajada. Ahora vamos a pasar a la temporalidad de 15 minutos. Bueno, también podemos decir que este es el máximo de la semana anterior. Evidentemente no lo toma ese máximo, simplemente viene a una zona donde el precio rechaza, una zona de order block podría ser, o también podríamos esperar a una zona de optimal pre-entry, una zona donde el precio es muy frágil, muy poderoso, se podría decir, para evidentemente tomar un siguiente mínimo. Entonces aquí es lo que sucede eso. Si pasamos a la temporalidad de 15 minutos, vemos como el precio evidentemente crea una especie de onda. El precio evidentemente también a su vez toma un mínimo pero con mecha, y evidentemente intenta distribuir hacia la alza. Si un bias hubiera sido digamos
alcistas podría ser una compra hasta un siguiente máximo, pero evidentemente no es lo que sucede aquí. Entonces, simplemente es eso. Aquí lo consideramos como liquidez. Una liquidez equal loss sería relativamente iguales. Entonces, ahí está la liquidez, que evidentemente el precio lo toma este equal loss después de cuando aparece una zona de fair value gaps y luego se adentra ahí, llega y crea una zona de order block, y esa vendría a ser una teoría que aprendí de ICT. Entonces el precio evidentemente esa teoría lo cumple hasta tomar los equal lows, distribuye hasta un mínimo y evidentemente cambia de estructura y luego impulsa. Pero evidentemente, ¿cómo podríamos saber hasta dónde impulsa el precio? Y aquí vamos a utilizar el poderoso Optimal Per Entry. Como vemos, chicos, el poderoso Optimal Per Entry es donde el precio llega ahí, justamente ahí. Pero no podemos deducir que simplemente de aquí, aquí, de aquí, aquí es el Optimal Per Entry. Este Optimal Per Entry es la consecuencia del pasado. Entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido en el pasado, en este pasado anterior. Como vemos, chicos, el precio les indiqué que llegó a un fair value gaps. Si aquí les escribo fair value gaps, derecha en el centro, muy bien. Aquí evidentemente también podríamos poner fair value gap y el precio distribuye hasta un mínimo. Después de ahí el precio llega a un Optimal Per Entry. Entonces, chicos, como les decía, este Optimal Per Entry es la consecuencia del pasado. Entonces, como vemos aquí, el precio evidentemente hace un impulso desde aquí. Ya digamos que desde ese punto máximo, un punto máximo que podría ser el máximo del día, se podría decir. Entonces, y luego hace un mínimo, este mínimo, máximo, mínimo, máximo, una zona de order block, evidentemente distribución. Ahora, podríamos decir que no vengo a confundirlos, pero vamos a ver si es que podría ser un Optimal Per Entry. Y evidentemente sí es un Optimal Per Entry. Sí se confluye una zona muy frágil donde el precio distribuye automáticamente. Y si ustedes quieren configurarlo, simplemente tienen que hacer aquí y podrían utilizar la configuración que yo estoy utilizando. El 0.705, el 0.5, el 0.79, el 0.382, el 0.2, el 1. Ahí está, chicos. Son las configuraciones que yo estoy utilizando. Entonces, como les indicaba diciendo que el precio llega a una zona de order block, aquí ustedes podrían poner un order block así, un order block que ha sido respetado. Simplemente eso podrían poner, porque ahorita estamos analizando de este día nada más, de este día. Ya sabemos que el precio llegó a un Optimal Per Entry y luego distribuyó. Llegó a Optimal Per Entry pero en menores temporalidades, que casi yo no consideraría, porque evidentemente, bueno, sí lo consideraría, pero no es una sesión para operar, ¿no? Ya que es de menor volumen, se podría decir. Bueno, eso es lo que dicen, ya que donde mayor volumen es en London y Nueva York. Aplicando el tiempo y precio, ¿no? Donde tiene que confluir el tiempo y el precio, donde el precio evidentemente confluye con el tiempo. Bueno, en London podríamos ver como aquí una zona evidentemente podría ser de una zona distributiva, ¿no? Una zona de distribución,
Pero ¿a qué hora? A las 12:15 es donde posiblemente podría iniciar una sesión bajista, una sesión de London, pero bajista. Bueno, viniendo al tema, entonces el precio viene desde un máximo a un mínimo, máximo y un mínimo, un máximo, un mínimo y otro máximo. Entonces, según mi perspectiva del mercado, como yo veo al mercado, es que llega evidentemente casi una tendencia bajista, ¿no? Una tendencia bajista, así. No es una tendencia, digamos, como un canal tendencial, como otros lo llaman así. Bueno, para mí no se parece un canal tendencial. Tal vez para otros sí, pero para mí no. Yo lo veo según esta perspectiva con el precio. Entonces, evidentemente, es así yo como veo el precio. Y desde este máximo hasta este mínimo, evidentemente, el precio reacciona a un óptimo por entry. Pero ¿cómo podemos decir que esta zona podría ser rechazada y confluyendo con el optimal por entry? Ya que es esto, evidentemente, del pasado, que es del pasado. Entonces, del pasado, con el pasado me refiero a todo esto. Simplemente a todo esto, según mi perspectiva del mercado. Entonces, el mercado también, a su vez, muestra transiciones bajistas. Como se puede ver aquí, transición y transición. Y la transición, ustedes podrían decir cómo lo van a ver. Simplemente, esta es una transición. Bueno, para mí, esta transición, donde el precio evidentemente respeta. Y es otra de las confluencias. Pero no se mareen tanto porque cualquiera se podría marear en este camino, ¿no? Entonces lo que yo veo es eso del mercado. Luego así un tipo, ustedes conocen algunos, si es que los conocen, en swing high, swing low. Bueno, para mí esto de aquí es un swing low que se podría apreciar en el precio. Simplemente todo esto, todas estas tres velas que pueden ver: primera vela, segunda vela y tercera vela. Primera vela, segunda vela, tercera vela. Entonces aquí es donde yo lo veo un swing low, un low más bajo que las anteriores, pero la tercera vela es más impulsivo, rompiendo con cuerpo, ¿no? Para mí esto yo lo llamo un swing low, evidentemente. Entonces lo que así también veo es que el precio llega a una zona de fair value gap, donde el precio distribuye llega a un fair value gap hasta este punto, ¿no? Llega con mecha a un fair value gap, impulsa, y según yo, el precio podría respetar esta zona de aquí, ya que simplemente es lo mismo de aquí, un fair value gap y un order block, como se podría apreciar, un fair value gap, un order block. Yo lo veo, pero yo simplemente lo tomo de la mecha, y ahí es donde el precio evidentemente respeta, tomando un mínimo, y este mínimo es la sesión de London. En la sesión de London, entonces empieza la sesión de Nueva York, donde el precio también ya liquida un mínimo, distribuye, toma una zona de order block, impulsa, retrocede de una zona de order block. Aquí hay una acumulación. Es por eso que el precio, evidentemente, acumulación, y luego sale de ese precio, equilibra esa acumulación, yo lo diría así. Entonces, y crea un nuevo fractal. El precio llega a una zona después de la acumulación, creando un fractal. Este es el fractal así: acumulación, manipulación, así, distribución, algo así ustedes podrían verlo, pero una acumulación, sale de la acumulación, entra un equilibrio
y distribuye hasta un máximo. Entonces el precio de aquí a aquí distribuye. Y evidentemente de aquí, después de una salida de acumulación, manipulación, distribución, se adentra a una zona evidentemente de optimal para entry. Yo utilizo más que todo esta zona de 705 hasta 79. Entonces el optimal para entry lo podrían utilizar como una zona evidentemente de distribución hasta romper un nuevo máximo. Y es aquí donde lo rompe un nuevo máximo y rompe con mecha. Entonces simplemente yo lo pongo así. Y el precio ya empieza a acumular, ya, ahí. Yo recuerdo que había puesto una operación en venta en esta parte de aquí. En temporalidades de 5 minutos les voy a mostrar cuál era mi operación. Bueno, es que evidentemente quemé 2 cuentas y quisiera estar más preparado para pasar una cuenta de fondeo. Bueno, ya pasé una cuenta de fondeo. Simplemente quiero ser consistente en los mercados. Y quiero mostrarle mi perspectiva de lo que yo veo en el mercado. Entonces el precio. Bueno, esto ustedes pueden tomarlo así ya. Yo les voy a explicar cómo fue una entrada simulada para mí. Tenía una zona de fuego lugar. Entonces, evidentemente, para mí, esto se convertía en una zona, esto de aquí. Este impulso alcista retrocede aún más bajo. Aquí es donde se inyecta mucho dinero. Es lo que yo pienso, ¿no? Entonces el precio respeta la primera, pero luego llega a una zona. Bueno, eso ya les expliqué a qué zona, una zona de óptima aparente. Ustedes ya le pueden confluir una serie de cosas donde podría llegar, ¿no? O como no podría llegar también, porque ya que esto se basa en probabilidades estadísticas y números. Y también que el precio se mueve a base de psicología, yo lo llamaría. Entonces el precio llega a esa zona de order block y mi entrada estaba aquí con stop loss evidentemente de 4.2 pips y un TP simplemente buscaba de estas hasta este mínimo, un TP consciente para mí, un 1 a 3 digamos, ya un 1 a 3, un 1 a 3, un RR de 1 a 3. El precio evidentemente respeta esa zona, pero no llega a la 1 a 3, simplemente cumple un algoritmo. Así yo lo llamaría esto. Entonces, en la zona, en la hora de Nueva York, el precio simplemente acumula y saca en stop loss a los traders, yo llamaría aquí, ¿no? Stop loss. Esto ha sido en horario Nueva York, donde el precio saca en stop loss a todos los traders, yo llamaría así. Entonces, el precio, ¿dónde usted se preguntará, ¿dónde el precio podría respetar? Y evidentemente es aquí donde el precio respeta, ¿no? Después, primeramente, liquidar Nueva York, la sesión de Nueva York. Vamos a ver cómo el precio liquida la sesión de Nueva York y llega a un order block en específico donde el precio evidentemente lo toma. Ustedes podrían tomar una operación aquí, pero se dio en la sesión de Asia luego de la manipulación de la Killzone de Nueva York, y podría hacer una operación evidentemente de 1 a 8. Si ustedes ponen una operación así, entonces el precio podría llegar a su take profit, una derretida del precio. Lo que yo más busco en el precio es que se derrita el precio, tomando el mayor beneficio posible, pero no tomando todo, ¿no? Y
teniendo una gestión de riesgo adecuada, un plan de trading que se alinee con mi estrategia y que me haga sacar un mejor rendimiento. Entonces eso es lo que evidentemente para mí es lo que hace el precio. Se los voy a escribir aquí para que no se confundan. Ponemos aquí sesión de Nueva York, high de Nueva York, high de Nueva York sería. Ya, ahí es donde el precio liquida en esa zona. Vamos a poner de color blanco en la sesión Asia es donde lo liquida el Nueva York. Se adentra en una zona de order block, una zona de demanda order block, o como ustedes podrían llamarlo, ¿no? Se adentra en esta sesión y el precio liquida, una liquidez. Si pasamos en la temporalidad de 15 minutos, mira cómo esto, cuando liquida, simplemente lo hace con mecha. Entonces, significa que simplemente está dañando el precio en una inyección de liquidez, donde los precios evidentemente están. Si pasamos a la temporalidad de 1 minuto, acá no se muestra bien, pero aquí es como el precio se adentra en un fair value gap y distribuye. Podrían tomarle pequeñas consideraciones así, como ustedes podrían llamarlo así, tal que cualquier cosa, un cambio de estructura podrían esperar, o cualquier cosa, que está relacionada a su plan. Un fair value gap, un cambio de estructura más que todo, es lo más confiable y todo es opción. Un cambio de estructura, un retroceso, una entrada en un fair value gap, eso ya va a depender de cómo, ¿no? De cómo ustedes podrían hacerlo. Digamos, otros utilizan un order block. Todos podrían utilizar este order block de M1, un fair value gap, un inverse fair value gap y todo eso, ¿no? Un cambio de estructura y todo eso. Y hay que tenerlo mucho en backtesting para que sea una mejor entrada. Bueno, podrían hacer eso según su plan de trading o una gestión de riesgo adecuada, o cuántos pips tendrían que arriesgar para entrar en este trade, ¿no? Podrían arriesgar, evidentemente, más pips, como 5 pips, 3 pips. Si son más experimentados, ya eso va a depender de ustedes, porque las decisiones que se toman en el mercado son evidentemente de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Entonces el precio hace eso. Si podrían observar aquí, podrían decir que podrían ver los traders así, de esta manera: acumulación, manipulación y una fase de distribución. Y eso también es válido. También dice que se podría operar con el sentimiento del con el sentimiento del activo que estamos operando, ¿no? En este caso es el euro dólar, y podríamos decir que primero el precio acumula, manipula, distribuye. Bueno, si es que conoces el sentimiento del mercado, hay que conocer bien el sentimiento del mercado, porque también se puede operar. Bueno, eso dice ICT, o creo que dice, creo. Entonces vamos a pasar al siguiente día, donde el precio, vamos a analizar cómo el precio va a continuar su camino a la tendencia bajista. Espero que hayan entendido esta parte. Entonces vamos a pasar como el precio. Aquí ahora estamos a las 8 de la tarde, UTC-5, horario peruano. Más que todo en la sesión de London, ¿no? La idea para mí es tomar el máximo beneficio posible. Bueno, eso es lo que yo quisiera, pero son de probabilidades y estadísticas. Bajamos a la temporalidad de M15. Eliminamos hasta ahí. Ya mejor ponemos esto aquí. Así, ya.
Entonces, lo que vemos aquí es que el precio, evidentemente, como pueden fijarse de aquí y de este mínimo, podemos observar que está dentro de un fair value gap, se adentra en una zona de fair value gaps. El precio lo que hace es una zona de liquidez, toma la liquidez con la mecha adentrándose en una zona de fair value gap y posiblemente llegue a esta zona. Es fácil decir cuando las cosas ya han sucedido, ¿no? Pero evidentemente esto yo lo veía de esta manera más o menos. Sin mentir, chicos. Si bajamos a la temporalidad de M5, vemos como el precio crea una especie de liquidez para fácilmente verlo, para que ustedes y yo no nos confundamos en este proceso. Vemos una especie de liquidez aquí. Lo marco con este color rojito, así. Y el precio se adentra en una zona y rompe este máximo. Si decimos que, digamos, a ver aquí tendrías que ser un experto para entrar en una zona así, una zona de optimal para entry. Hay que ver toda confluencia necesaria o qué patrones, evidentemente así otros lo ven, pero qué patrones se podrían cumplir en esta digamos, en esta optimal para entry para que se cumpla, ¿no? Y hay que saber la sesión, en qué zona horaria estamos y evidentemente todo eso. Entonces el precio se adentra en una zona de optimal para entry. Simplemente eso, para ver mejor las condiciones del mercado. Para no enredarme más y decir que veo una zona digamos, de un fair value gap, un order block, un swing high, un swing low, una serie de cosas. Simplemente quiero hacer algo más liviano y entender mejor así el mercado, para no enrollarme más. Primero, tengo una zona de optimal para entry y cuando esto se cumple, posiblemente esto sea mi liquidez, este mínimo sea mi liquidez. ¿Por qué? Porque después de tomar este máximo y cumplir su optimal para entry, que evidentemente para mí es que manipule un máximo, y ya manipuló en este caso, ¿no? Y una operación en venta sería aquí, pero son en temporalidades menores y no es tan convincente y la zona horaria tampoco encaja ahí. Y por eso es que yo también utilizo el tiempo y precio, el tiempo que vas a operar y el precio del mercado, en qué precio están. Porque evidentemente las zonas, digamos, donde más volumen hay es en London y Nueva York. Y en London es el tiempo y en London es el precio, tiempo y precio. Y igualmente en Nueva York, donde el tiempo y el precio se adentra ahí en esa killzone. Entonces, esto es mi sell side liquidity, entonces donde el precio podría manipular, tomar ese sell side liquidity. Entonces el precio se adentra a esta zona, evidentemente llega a una zona de fair value gap. Esto es un poco en base a la experiencia que he tenido en el euro dólar. Entonces vemos una zona de fair value gap donde el precio, esto algunos podrían tomarlo como una zona de order block también, donde el precio evidentemente llega a un punto en específico, una zona de demanda, ustedes los podrían llegar a decir, en menores temporalidades el precio, y de ahí distribuye. Luego de empezar a distribuir el precio, cambiamos a la temporalidad de M1, vemos como el precio se adentra en el fair value gap. Solo vamos a tomar esto, no vamos a decir que esto es un order block, o es que simplemente no sé por qué cumple esto, pero sé que posiblemente podría distribuir desde este punto en específico. Eso es lo que simplemente yo les digo. Además, posiblemente también sea una zona de distribución, porque mira, como vemos aquí, de este punto mínimo hasta, no, este punto máximo, me confundí, este punto máximo, este punto mínimo, tomamos de ahí máximo y mínimo, donde el precio es una zona de 0.382, donde el precio podría tomar una liquidez
buy sell liquidity. Y evidentemente eso es lo que hace el precio aquí en esto, ¿no? Eso es lo que hace el precio. Llega a una zona de demanda, distribuye desde la zona de optimal para entry. Una distribución, un impulso, se podría llamar, un impulso desde este mínimo hasta este máximo. Acá se hace que primero se impulsa, retrocede, si a una zona de demanda, impulsa, ya. Para dejar de lado, evidentemente, algunas dudas que ustedes podrían tener. Entonces eso es lo que hace el precio. Así yo lo vi. Yo lo vi así, en este precio, una distribución así. Ya. Entonces estamos en la temporalidad de M15. Y como acá tengo un fair value gap, el precio podría respetar esta zona. Podría respetar una zona. Porque es una zona muy frágil, ¿no? Como ya había mostrado anteriores veces. Simplemente es el concepto que evidentemente lo estoy utilizando de ICT. Entonces se adentra en esa zona y él respeta esta rejection block. Ustedes pueden sacar su conclusión de este rejection block. Acá vamos a ponerle un fair value gap para que ustedes no se confundan. Aquí un fair value gaps. Y evidentemente copiamos y luego de aquí tengo otra zona de fair value gap. Este es un sell liquidity. Ya esto eliminamos. Y el precio evidentemente respeta. Y su objetivo de aquí, ¿cuál es? Romper un mínimo. Este mínimo. Posiblemente podría romper, como posiblemente que no. Bueno, son un horario de... si aquí distribuye, según mi experiencia, podría distribuir más bajo, ¿no? Y ya no podría regresar a una zona así. O podría regresar a las 3, porque una distribución aquí creo que es a las 1 o 2 o 3, una distribución. Una zona, evidentemente, de distribución, ¿no? Distributiva. Entonces vamos a ver con qué es lo que pasa el precio. A las 2:35 impulsa nuevamente. Rompe un nuevo máximo. Rompe este nuevo máximo. Y mira chicos, ¿qué es lo que pasa aquí? Llega a una zona de optimal para entry. Y como objetivo rompe un nuevo máximo. Después de una acumulación, crea el fractal para cumplir su, digamos, es su algoritmo, ¿no? Del mercado, como ICT lo menciona. O sea, no, según su teoría, yo lo estoy entendiendo así. Ustedes tal vez lo podrían entender de otra manera, pero yo lo entiendo así. Una acumulación crea un fractal para luego distribuir. Y aquí es donde termina su algoritmo, yo diría. Su algoritmo. Porque evidentemente eso es lo que ICT explica en base a lo que yo entendí, ¿no? En sus videos de YouTube. Simplemente son videos de YouTube donde yo estoy aprendiendo. Entonces el precio lo respeta aquí. Es una zona de optimal para entry. Distribuye un máximo cumpliendo un algoritmo en específico. Después de una acumulación. Porque cuando tú lo ves, o sea, empieza el algoritmo en una acumulación. Todo es esto una acumulación. Por eso hay que ver bien el sentimiento del mercado y otros factores también. Se adentra en la zona y cumple su algoritmo. Y son las 2:40. Podría subir un poco más o posiblemente retroceda. Vamos a ver cómo es que precio. Mira, a las 3. Este punto en específico es donde el precio da la última oportunidad. A las 3. Donde el precio evidentemente ya se desploma, ya no tiene nada que hacer el precio. Acá podrías levantarte y poner una operación, pero no lo hagas. Simplemente analiza, cumple tu gestión de riesgo, el plan de trading y todo eso. Esos factores. Y otros factores también psicológicos, evidentemente del mercado. Y el precio nuevamente
Mira chicos, nuevamente impulsa a las 3:20. Tal vez, no sé, para algo. Vamos a ver si es que se cumple aquí. Bueno, parece que no parece que no va a cumplir. Aquí ya son más o menos las 5. Ya va a empezar la, digamos, vamos a adelantar esto ya. En temporalidad de M15, vamos aquí en la temporalidad de M15. Impulso y vamos a ver si es que esto, creo que sí o creo que no. Mientras esto yo les voy a explicar cómo es esto que ha sucedido aquí. Me había olvidado de explicarles. Bueno chicos, aquí estaba tomando agua para seguir explicando sobre el proceso, ¿no? Entonces vemos chicos aquí, evidentemente, una especie, yo lo llamo onda. Este de aquí lo llamo onda. Onda lo llamo chicos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Es que llega a una zona de ordenador. Bueno, llega a esta zona, evidentemente debe ser yo, porque hay veces podría esto manipular este mínimo, este máximo, podría manipular el máximo y luego tender a distribuir. Pero ¿qué es lo que hace el precio? Analizando en temporalidades de M5, vemos como el precio llega a la zona de order block con un imbalance. Si pasamos a la temporalidad de 3 minutos, vemos que aquí el precio llega en una especie de onda, impulsa muy fuerte llegando a una zona y evidentemente distribuye hasta un mínimo. Simplemente yo utilizo yo utilizo más que todo eso, ¿no? Yo utilizo eso más que todo. Entonces vemos como el precio llega a ese punto y evidentemente distribuye. Pasamos a la temporalidad de M15 aquí y llega al sell liquidity. Ahí es donde llega chicos, como se puede ver en el precio. Entonces esto parece candadito ya, ya. Eso es lo que yo vi según mi perspectiva en el mercado. Evidentemente también vemos que aquí vemos que el precio no ha manipulado, ¿no? Porque eso quiere decir que este order block de M5 es correcto, donde el precio no debería de pasar. Es un order block, evidentemente, diría un order block bonito, un order block chévere. Y evidentemente empieza a distribuir por las 7 de la mañana. Entonces, evidentemente, si es que distribuye por esa hora, el precio ya no creo que tienda a subir más alto, ¿no? Ustedes podrían poner una operación aquí, en venta, el order block, una operación justamente de 1 a 3. Vamos a la temporalidad de... ¿Cómo se quita esto ya? Bueno, vamos a la temporalidad de H1. Vemos como el precio liquida un mínimo y quiere tender a distribuir hasta un máximo, como se aprecia en el precio. Entonces se adentra en una zona de order block. Bueno, esto era una mentira. Bueno, es aquí yo donde pongo mi operación en venta. Me pasé mucho. Tenemos equal highs. Ustedes pueden poner EQ, EQH, equal lows iguales, ¿no? EQH, equal lows relativamente iguales. Es donde el precio toma esa liquidez por las 11 por ahí, las 10 media.
de la mañana, entonces el precio, y a su vez toma con mecha el precio. ¿Me entendieron, chicos? El precio primero hace una especie de onda. Intenta distribuir, pero no puede. Bueno, desde este punto empieza a distribuir. Llega a las 11 por ahí. Es donde yo pongo mi alarma. Y evidentemente el precio tiende a distribuir. Yo lo pongo por aquí el precio, creo. Quería ponerlo, lo estaba dudando un poco. Y ya es aquí donde el precio con un PIB de 5.2 por ahí. Entonces mi take profit evidentemente era de 1 a 4. Tomo esta operación en venta. Es una operación un poco de tanto decisivo, ¿no? Un poco decisivo. Una operación un poco apresurada. Entonces el precio llega a una zona de Fergal Gap. Se adentra en esa zona de Fergal Gap. Y es aquí donde ustedes podrían poner una operación en venta, ¿no? Tapando ese order block. En venta, el precio llega al take profit. Sería tranquilamente una operación de 1 a 6, ¿no? Pero yo lo tomé una operación de 1 a 4. Entonces simplemente es lo que hace el precio. Como vemos aquí, como el precio manipula un mínimo y luego tiende a distribuir hasta un máximo, un call loss, tomando la liquidez, mira, la liquidez de un máximo por un pipcito, el precio tiende a distribuir un bajo más bajo hasta esta sell side liquidity. Todo ha empezado desde este Fergal Gap, todo este comienzo, desde este Fergal Gap, toda esta acumulación de manipulación, todo eso. Yo, para no enredarme más, simplemente pongo una onda y espero que liquide un máximo y distribución. Evidentemente podríamos hacer muchas más cosas, ¿no? En esta parte de aquí, porque también podemos ver el método Wyckoff o una serie de cosas que evidentemente podríamos aplicar en esta operación, ¿no? Hola chicos, vamos a continuar con la explicación donde me había quedado. Entonces chicos, evidentemente vemos cómo el precio llega a una zona donde podría rebotar, y aquí es donde evidentemente ya cumple su objetivo tomando un mínimo anterior. Este mínimo lo vamos a poner sell side liquidity, ahí está. Entonces chicos, simplemente es eso. Ahora el precio lo que hace es que toma un máximo donde el precio evidentemente llega por un tick, simplemente lo daña y evidentemente tiende a retroceder hasta un sell side liquidity. Evidentemente es lo que yo tomé esta operación, ya que cumple con mi estrategia. Yo simplemente busco evidentemente una distribución muy rápido como este de aquí, una distribución así, que sea que no acumule, venga así y luego así, no, simplemente busco una distribución así, que sea directo. Entonces lo que yo busqué primero fue esto, es como una liquidez más o menos para mí, y los equal lows, equal highs, perdón chicos, los equal highs. Entonces como vemos que el precio toma los equal highs, evidentemente daña con mecha. Entonces, bajando la temporalidad de M5, vemos como el precio se adentra en un fair value gap y el precio empieza a rebotar hasta un mínimo. Bueno, aquí es donde podrías tomar una venta en el euro dólar. Así es como yo lo hice, pero fue en una cuenta de práctica. Entonces vemos aquí chicos que el precio
por un tick se adentra en el order block y vuelve a rechazar hasta llegar al 1 a 7, al sell side liquidity. Entonces simplemente eso es lo que estoy buscando como mi parte de mi estrategia. Evidentemente hay que saber también el sentimiento del mercado y el tiempo precio, donde podría distribuir lo más volátil posible. Con volátil me refiero al movimiento del precio, no a las noticias que evidentemente lo hacen mover de una manera muy brusca, ¿no? Entonces, eso es, chicos. Pasamos a ver al siguiente día, donde el precio tiende, ahí está. Vamos a analizar a la London como a las 1. Ahí está. Evidentemente pasamos desde este punto hasta este punto. Vamos a analizar cada detalle del precio, qué es lo que nos está diciendo. Pero bueno, aquí es donde yo no pongo una venta, ¿no? Pero vamos a ir yendo analizando cómo es que el precio, según mi perspectiva, cómo ha yendo distribuyendo. Entonces, estamos en un optimal pre-entry desde este máximo hasta este mínimo. Entonces el precio tiende a acumular, hace una acumulación, evidentemente una acumulación como desde la apertura, sale de esa acumulación, evidentemente llega hasta un mínimo con mecha y tiende a dar rechazos hasta llegar a un optimal pre-entry. Entonces vamos a ver qué es lo que hace evidentemente el precio. El precio, bueno, llega hasta esta zona hasta esta zona donde está esa vela doji. Entonces se inyecta lo utiliza como un order block y tiende a distribuir. Vamos a ver qué es lo que nos dice el precio. Evidentemente vemos como el precio da mechazos, haciendo daño también a su vez a las 2 de la tarde y 3, más o menos a las 1 a 3 de la tarde. Ya la primera oportunidad yo pienso que sería a las 1 y la última oportunidad que nos daría sería a las 3, yo pienso así, según mi perspectiva. Entonces el precio tiende a bajar hasta un mínimo después de toda esta acumulación de aquí. Acumulación, manipulación, se adentra y crea su fractal, como cumpliendo su algoritmo del precio, evidentemente. Entonces vemos como el precio también tiende a reaccionar por estas zonas de aquí. Debe ser por algo, ¿no? Si digamos yo pongo un optimal pre-entry de aquí hasta aquí, vemos como el precio se adentra en un optimal pre-entry en el 0.62 y el precio tiende a reaccionar de ese punto. Yo más o menos lo vi de esta manera, ya que evidentemente tengo un poco de backtesting. Entonces supuse que a esta hora podría llegar, ¿no?, el precio. Entonces vemos cómo llega y liquida ese mínimo de optimal pre-entry, un mínimo del día. Liquida estos mínimos en forma de tendencia y liquida este mínimo del día, haciendo daño primeramente y evidentemente respetando este order block, como podemos verlo. Entonces, chicos, lo que hizo el precio este día es utilizar este máximo y este mínimo. Si ponemos ese máximo y ese mínimo hasta el punto mínimo, llega un optimal pre-entry. Pero esto evidentemente es de toda esta bajada, sin ningún impulso tan fuerte como vemos aquí. No es tan fuerte aquí. Y además de eso, las velas son bajistas mayormente. Las velas son evidentemente bajistas. Una bajada directa, yo lo llamaría. Entonces, evidentemente vemos como el precio liquida un mínimo, el mínimo del día anterior. Y vemos como el precio evidentemente
da un rechazo muy fuerte. Entonces esto yo lo podría poner como un mínimo del día anterior. Un mínimo del día anterior. Pero más que todo se utilizan previous daily low. Entonces el precio reacciona evidentemente tomando el mínimo del día anterior. Vamos rechazando. Tenemos un fair value gap. Una zona de posible, evidentemente posible. No digo que esto va a ser sí o sí, sino que podría venir y distribuir. Entonces el precio, ¿qué es lo que hace? No llega a tocar ese order block. El precio distribuye hasta un mínimo más bajo que el anterior. Distribuye un mínimo más bajo que el anterior. Entonces, evidentemente vemos cómo el precio intenta dar impulsos cada vez más fuertes. Un mínimo y un máximo, respetando evidentemente por esta zona de aquí, como una zona de soporte. Vemos aquí como el número redondo de 200. Como podemos ver aquí, es un número redondo de 200, donde el precio evidentemente está respetando ese número redondo. Por eso también creo que es importante considerar los números redondos. Vemos al precio como evidentemente va siendo hasta el momento alcista, se adentra en una zona de order block. En una zona de order block, igual que aquí. Y evidentemente vemos como el precio da un rechazo muy fuerte. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque evidentemente en temporalidades menores podría explicarles cómo el precio puede dar ese rechazo. Yo pienso que es un método para adentrar en una operación, ya que evidentemente habrá traders que podrían poner una operación aquí hasta un mínimo, ¿no? Pero ahorita ya vamos a ver qué es lo que sucede para ver el precio. Y evidentemente, miren chicos, rechaza en un número redondo de 1.04200. Los números redondos son los últimos dígitos. El 0 y 0 son dos números redondos, donde el precio se adentra en un order block y evidentemente distribuye tomando la liquidez de todos estos mínimos. Tomando toda esta liquidez, se adentra en el order block, distribuye. Evidentemente pasó algo así en esta parte superior, ¿no? Como se pueden observar, chicos, se adentra en una zona y evidentemente distribuye hasta un mínimo. Entonces, eso es lo que hace hoy, este día en el mercado, en el euro. Vamos a ver qué es lo que sucede después. Porque yo no quiero enredarme mucho más. Porque sé que el precio puede ser lo que sea y yo no puedo explicar cada detalle hasta un 5 minutos, temporalidad de un minuto, para ver qué sucede en el mercado, ¿no? Porque a veces, evidentemente, nosotros operamos en temporalidades de 5 minutos y pasamos a un minuto y tomamos malas decisiones al momento de entrar en el mercado. Vamos a ver cómo el precio tiende a dar un impulso. Mira, aquí hay una zona donde el número, ese es un número de 3, no, de dos números redondos. Pero aquí, cerca aquí, hay un número de 3 números redondos. Entonces el precio, no sé si será por un algoritmo o algo, tiende a rechazar una zona cerca de ahí o después de ahí, confluyendo evidentemente con una zona de demanda o una zona de oferta y todo eso, ¿no? Entonces el precio evidentemente está rechazando en ese momento, creando un impulso muy fuerte. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Tiene una zona de fair value gap. Esperamos que rompa. Ya bueno, no funciona el fair value gap. De este mínimo hasta este mínimo podríamos tomar una zona de óptima para entry, ¿no? Puede ser. Pero vamos a ver qué es lo que sucede en el mercado. Este día ya es el día viernes, donde el precio evidentemente de toda esta bajada ya está teniendo una consolidación. Y vamos a ver desde este punto
hasta este punto, como el precio evidentemente se adentra nuevamente en la zona de Optimal Pre-Entry. Y vemos como el precio evidentemente ha estado respetando el Optimal Pre-Entry y el Fair Value Gap. El Fair Value Gap, el Optimal Pre-Entry. Por aquí ya les expliqué el Optimal Pre-Entry. El Optimal Pre-Entry. Entonces, evidentemente, a las 2 de la tarde y 15 hora de Perú, el precio se adentra en una zona de óptima para entrar. Pero en aquí el precio ni el tiempo ya confluye ya, porque en la hora de Nueva York podría ser este impulso en la hora de Nueva York, ¿no? Todo este impulso, hora de Nueva York. Y evidentemente también puede ser esto, ya, pero esto es más que todo un impulso, eso es lo que más que todo se busca en el mercado, donde haga más volumen, donde el precio podría ir directamente. Se adentra a las 10:30 y termina en este punto, cerca al número redondo de 3 dígitos. De 3 números redondos, ¿no? Ya. Entonces vemos como el precio deja una mecha, se adentra en una zona de óptima para entry. El precio da una acumulación, sale de esa acumulación. El precio se adentra en una acumulación, sale de esa acumulación. Esperemos que el precio vuelva aquí y dé un impulso más fuerte, creando su algoritmo. El precio se adentra en esa acumulación, manipula un mínimo de esa acumulación y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Rompe un máximo anterior, evidentemente rompiendo este máximo de este máximo, ¿no? Este máximo y este máximo. Se podría llamar un equal highs, donde el precio toma liquidez de estos máximos después de una acumulación, sale cumpliendo su algoritmo y evidentemente va yendo así, ¿no? No respeta esta zona de optimal pre-entry. La zona de optimal pre-entry ya fue violada, algo así. Ya, eso es lo que sucede aquí. La optimal pre-entry no funciona en esta zona. Funciona un punto, empieza a distribuir, pero evidentemente el precio ya lo deja de funcionar el optimal pre-entry. Entonces vemos como el precio da ese impulso fuerte. Teniendo en cuenta, mira, esto es lo que más, evidentemente, es un patrón que estoy, que más que todo utilizo yo, ¿no? Un patrón de un order block que puede tender a dar un fuerte movimiento impulsivo. Vemos, estos se llama swing low, donde el precio, este mínimo, es más bajo que las dos anteriores. Y evidentemente esto rompe con cuerpo. Aquí, rompe con cuerpo mínimo y esto es más bajo que esta anterior. Es un patrón muy fuerte donde el precio podría rebotar, ¿no? Y evidentemente es lo que hace. Se adentra en una zona y vemos como el precio distribuye hasta un máximo, hasta tomar los equal lows. Ya, eso es lo que sucede en esta parte de aquí. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede seguidamente. El precio tiende a bajar. A ver, esto vamos a poner de esta manera. Vamos a poner equal highs. Y esto que esté en el centro. Entonces, evidentemente, el precio acumula, manipula y lo distribuye. De nuevo está empezando una acumulación. El precio, después de una acumulación, vemos que posiblemente podría rebotar en una zona de optimal pre-entry, tomando la liquidez interior, internal range liquidity, como otros lo llaman. Bueno, son conceptos de ICT, de lo que yo evidentemente también estoy utilizando. Toma ese mínimo internal range liquidity,
se adentra en una zona de optimal price entry después de una acumulación, se adentra en una zona de optimal price entry y el precio evidentemente quiere tender a distribuir. Entonces vemos como el precio rompe este mínimo, no, este máximo, después de una acumulación, toma el internal range liquidity, se adentra en una zona de optimal price entry y distribuye hasta un máximo anterior. ¿Qué tal si bajamos a la temporalidad de M5 y explicamos mucho mejor este movimiento del precio? Evidentemente, yo aquí ya estaba en una tendencia alcista. Evidentemente, confluyendo con el DXY, más que todo el DXY. Evidentemente, yo quería poner una operación en compra aquí, pero no lo puse porque no cumplía el plan de trading. Entonces, simplemente por eso es que no puse esta operación en compra. Evidentemente, también tengo que acostumbrar a mi mente, a mi subconsciente, a respetar mi plan sí o sí. Entonces, acá yo veo que también es un método Waiko los que habrán estudiado, donde el precio. Esta es la forma más fácil de identificar esto, ¿no? Un óptimo aparente y distribución. Una forma simple y sencilla, y otros podrían utilizar el método Waiko. Entonces vemos como el precio, posiblemente en el método Waiko, cumpla unas perspectivas para que se vaya, evidentemente sigue a la alza, hasta tomar este sell size, ya no sería sell size, sino sería buy size liquidities. Yo acá tenía mi buy side liquidity, y este mínimo buy side liquidity, y evidentemente este máximo como buy side liquidity, tenía buy side liquidities. Entonces, como vemos, el precio impulsa desde un optimal price entry, se adentra, llega a una zona de order block, dándonos la última oportunidad donde el precio nos podría dar, ¿no? Y evidentemente se adentra también un inverse fair value gap, un fair value gaps, donde el precio reacciona, evidentemente, un impulso muy fuerte. Vemos como el precio, evidentemente, tiende a acumular como una manipulación y distribución. Como una acumulación, un optimal para entry, llega a un máximo anterior y distribuye. Para no dejarles de confundir, mejor esto quito esto de lado, para no confundirlos con el precio, porque evidentemente se podrían confundir con esto. Entonces lo que hace el precio es eso, toma esa liquidez, llega a una zona, evidentemente lo podrían llamar las personas de Smart Money Concept una zona de, digamos, de demanda, llega a una zona de demanda, el precio impulsa, llega a otra zona donde este precio, evidentemente, liquida un mínimo y distribuye. Esto podría ser un order block, ya que tiene un bonito impulso bajista, un fair value gap, un order block. Está bonito. Entonces el precio, ¿qué es lo que hace? De este mínimo hasta este máximo, se adentra en un optimal point entry. Nuevamente, chicos, se adentra en un optimal point entry. Y evidentemente el precio, ¿qué es lo que hace? A ver, toma la liquidez anterior. Una liquidez anterior. Es como, digamos, evidentemente, un, un algoritmo que se podría dar en el precio, ¿no? Algo tendrá que ser. Porque el precio primero toma un internal range liquidity, en esta parte, internal range liquidity, el precio evidentemente llega a una zona de óptimo entry, desde este mínimo hasta este máximo. Desde este mínimo hasta este máximo. El precio se adentra en un óptimo entry. Se adentra, llegando a una zona, evidentemente podría ser de demanda, ¿no? Toma la liquidez interior, internal range liquidity, y evidentemente tiende a distribuir hasta un máximo anterior. Toma el máximo anterior y empieza a
evidentemente a bajar hasta este mínimo. Vamos a ver qué es lo que sucede hasta ahí. ¿Qué más sucede en el precio? A ver. Vamos a bajar así. Evidentemente, cuando tú ves una liquidez así, quien sea puede pensar que esto podría ser una transición. Evidentemente, hasta yo podría pensar en eso. Pero lo que hace el precio es lo que va a ser el precio, evidentemente. Vamos a ver que el precio distribuye desde este máximo, tomando la liquidez de aquí, de estos mínimos, distribuye agresivamente hasta llegar, evidentemente. Vamos a ver. No creo que sea una óptima corriente, pero vamos a ver. Se adentra a una zona que no es el óptimo para entry, pero se adentra, podrían considerar algo para que el precio se adentre. El precio da un impulso muy fuerte de un order block, de un bloque de órdenes en esta parte, y el precio se adentra después de una transición, una acumulación aquí, como una transición, acumula, distribuye y evidentemente baja más rápido. Entonces esto se adentra ahí y el precio distribuye hasta un, se podría llamar hasta un, digamos, hasta un fair value gap, casi a un order block de aquí, pero se adentra en un fair value gaps. Y el precio, evidentemente, vamos a ver qué es lo que hace. Si bajamos, si ponemos un óptimo aparente desde este mínimo hasta este máximo, vamos a ver qué es lo que está haciendo el precio. Respeta esa zona de óptima para Henry, una zona donde es evidentemente muy frágil para el precio. El precio llega hasta un order block de M5, se adentra nuevamente en la zona de optimal para entry. Si bajamos evidentemente a la temporalidad de un minuto, vemos como el precio crea una especie de, se adentra en una zona de optimal para entry, distribuye, baja hasta un mínimo, toma un internal range liquidity. Después de este order block de temporalidades de un minuto, vamos a ver que si el precio desde este punto mínimo hasta este punto máximo, vamos a ver el precio si es que es un óptimo para entrar. Bueno, aquí simplemente vemos como el precio, déjame esto, se ve un poco raro, ya, no, esto aquí, ya, y acá tenemos el óptimo para entrar, pintamos de color rojito, ya, el precio simplemente llega a un óptimo para entrar, una zona, en una zona donde el movimiento impulsivo, acá hay un movimiento impulsivo muy fuerte, entonces podríamos deducir que esto podría ser una zona de un order block, ¿no? Como nos han enseñado en la teoría. Un order block antes del movimiento impulsivo. Un order block antes del movimiento impulsivo y agresivo, este movimiento tan fuerte. Toma el internal range liquidity en la temporalidad de M5. Internal range liquidity. Distribuye desde este mínimo hasta este máximo de temporalidad de un minuto. Vemos como el precio evidentemente entra en una zona de optimal para entry, simplemente hace daño respetando el order block, hace daño pero simplemente respeta el order block, pero no llega con cuerpo hasta aquí, hasta estas mechas, simplemente está dañando el precio y evidentemente podría llamarse esto una transición y todo lo demás. Esto es el internal range liquidity, donde el precio evidentemente toma, ¿no?, liquidez. Transición. Ahora simplemente vemos cómo el precio podría respetar esta zona, ya que este movimiento impulsivo, un poco agresivo, en temporalidad de M1, vemos cómo el precio rechaza. Entonces ya sabemos dónde es el óptimo para entrar. Pero evidentemente vemos a su vez que el precio, tenemos un swing low. Este mínimo que rompe
que rompe un mínimo anterior en temporalidades de M1 y tiende a ser el mínimo, se podría decir el mínimo más bajo que las dos anteriores, el un anterior y el otro. Entonces sí es y además el precio, la vela número 3, es que es más donde el precio podría llega a un mínimo, ¿sí? Llega a un mínimo, ¿sí? Entonces vemos como esta vela con cuerpo, con una vela, es más grande que la vela número 1. Esto yo lo podría considerar una vela número 1, vela número 2, vela número 3. La vela número 1 rompe con cuerpo. La vela número 3 es más bajo que esta vela. Entonces, evidentemente, eso vendría a ser un swing low. Simplemente esto sería un swing low. Y si es que, como tenemos un optimal point entry y otro optimal point entry, podríamos marcar una zona de compras en esta área con stop loss hasta este mínimo. Ya sería un 1.7 pips de stop loss. Vamos a ver cómo el precio, evidentemente, puede tomar mis buy side liquidities. Entonces, vemos, digamos, el precio ya se entró en la zona. Vamos a ver si el precio se entra en la zona. Respeta la zona de swing low. Y evidentemente da un rechazo impulsivo. Respeta, evidentemente, sigue la misma zona. Da un movimiento más agresivo, tomando este máximo. Y evidentemente este máximo, como vemos aquí, este máximo y posiblemente este máximo. Y vemos como así este ha sido el inicio de una tendencia muy fuerte hasta que tome los buy size liquidities. Si vamos a la temporalidad de M5, vemos como el precio evidentemente podría seguir tomando estos buy size liquidities, acelerando el proceso. Aquí son las 8 de la mañana, entonces vemos como el precio sigue su tendencia bajista. Un primer rechazo da cuando toma, este es el primer rechazo. Un segundo rechazo donde el precio llega a un buy side liquidity, impulsa más fuerte. Llega al segundo buy side liquidity, da otro rechazo, impulsa al tercer buy side liquidity y evidentemente llega a un take profit de un R de 1.29. Podría ser imposible, pero creo que hay traders que sí logran tomar unas operaciones así, operaciones a largo plazo, ¿no? Entonces evidentemente eso es lo que sucede. Y esto se podría hacer muchas más cosas, ¿no? Como un Wyckoff o evidentemente con las kill zones, unas zonas donde el precio evidentemente rechaza. Y todo, cada detalle, ¿no? Que ustedes podrían utilizar en todo ello. Resumiendo en el precio, vemos como el precio de aquí rompe. Vamos a ver con esto. Máximo y mínimo. Acumula. Se adentra en un optimal price entry. Distribuye. Toma un internal range liquidity. Internal range liquidity. Y evidentemente distribuye hasta un máximo. Del precio respeta una zona de order block. Se adentra un optimal price entry en temporalidades menores de 5 minutos. De aquí, de este punto hasta este punto, se adentra un optimal price entry en temporalidad de 1 minuto. Nuevamente se adentra un optimal price entry y el precio tiende a distribuir desde un swing low. Ahí ha sido el comienzo. Entonces, evidentemente, eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado como he yendo explicando sobre el precio. Evidentemente voy a hacer lo más corto posible
intentar ser más corto posible, más conciso, más detallado. Y todo eso, chicos, para también yo aprender más sobre los mercados. Gracias, chicos. Hasta pronto.